la web profunda, la parte más inaccesible. Parte 5. Final. Dicen que el tiempo vuela cuando te diviertes. Bueno, eso también se aplica cuando estás en peligro. No les tomó mucho tiempo derribar la puerta. La cosa es, saltar por las ventanas, pero no era una opción aquí. Traté de abrir un respiradero en el baño, pero ya estaban dentro del apartamento. Recuerdo ver a Caín sacar un arma de un armario de la cocina antes de ser golpeado por un hombre gigante. Todo esto sucedió en lo que parecieron segundos. Lo último que vi antes de perder el conocimiento, fue la culata de un rifle que venía hacia mi cara. Me desperté algún tiempo después, boca abajo en un piso polvoriento en una habitación oscura y vacía. Mi cabeza me dolía. No estaba esposado, pero no había a dónde ir. Una puerta que daba al exterior, estaba cerrada. Giré la cabeza para ver a Caín paseando al otro lado. Fue mi culpa, yo nos traje hasta aquí. Traté de razonar con él. Parecía enojado. No lo dudo, respondió. Saben que no puedo ayudarlos. Lo habría intentado hace un tiempo. Esto está mal. Me alejé de él, y comencé a inspeccionar alrededor de las paredes. Estaba bajo la ilusión de que habría alguna salida secreta. Después de mi inútil intento de escapar, me senté en una esquina. No hay un buen final para esto, pensé. Caín pareció leer mi mente porque intervino. Sabes que no puedes decirles cómo llegar allí. Me miró de nuevo. Esta vez su comportamiento fue mortalmente serio. No puedes dejar que esa cosa se suelte aquí. Al principio estaba molesto. Me estaba pidiendo que tomara lo que posiblemente era una tortura y luego la muerte. Pero luego lo pensé. Esto era más grande que yo. No había manera de salir de eso. La puerta se abrió de repente. Unas 5 personas entraron, todas luciendo esas malditas bolsas sobre sus cabezas. 2 tenían escopetas. Estás despierto, dijo el del frente. Al instante reconocí esa voz. Se quitó la bolsa de la cabeza, revelando una gran sonrisa. Era Jackson. No tenía que ser así. Podrías haberme dicho cómo llegar. Volví a pensar en la conversación que tuvimos en el restaurante. Le dije lo que había ingresado en el sitio web. ¿Eso no funcionó para él? No le dije nada más. En ese momento, estaba más que enojado, como si hubiera importado. Ustedes, psicópatas, habrían arruinado el mundo a pesar de todo. Él solo suspiró. No espero que lo entiendas, para cooperar, pero este mundo no está bien. Fue un error. Así que solo sigues las órdenes de un muerto. Caín se rió. Parece que ustedes son los errores. Uno de los hombres se acercó, y le azotó la cara con el cañón de la escopeta. Se escuchó un terrible crujido cuando cayó al suelo. Empezó a toser sangre. ¿Por qué no me matan? No puedo ayudarte. No lo haría si pudiera. Murmuró mientras se sentaba contra una pared. Jackson se rió entre dientes. No, esto es algo que todos debemos ver. Cuantas más personas sean testigos, mejor. Es la salvación más grande que alguien podría pedir. Él solo estaba diciendo tonterías en este punto. No tenía ganas de discutir. No había cambio de opinión. Pero, tenía preguntas. ¿Cómo me encontraste? No tiene ningún sentido. Caminó hacia mí. Sentí un dolor agudo en la nuca cuando sacó lo que parecía un pequeño chip de computadora. Entonces eso fue. Solo dejé escapar un suspiro exasperado. Esto no fue obra nuestra, dijo mientras lo apartaba. ¿De qué estás hablando? Pero luego lo pensé. Cuando esos tipos me estaban disparando en el vestíbulo, juro que sentí que algo me golpeó el cuello. Pero en el momento, simplemente no te importa. Jackson sonrió al ver el horror en mi rostro. Podemos agradecer a esos muchachos por eso. Es una pena que no estén aquí para verlo. Todo el mundo siempre se resiste. Solo los afortunados realmente lo entienden. Recordé el mensaje de Ben. Muchos grupos están detrás de esto, pero solo le tenemos miedo a uno. ¿Quiénes eran? Le pregunté. No sé, respondió. Nunca importó de todos modos. Estaba reviviendo todo el viaje en mi cabeza en este punto, pensando en dónde me equivoqué. ¿Cómo llegaste a la terminal? Necesitabas una tarjeta llave. Jackson sacó una de su bolsillo. Me olvidé. Mataron a todos los que tenían una tarjeta. Estaba más que frustrado en este momento, de toda esta situación. Esta cosa que quieres enviar aquí, ¿sabes lo que es? Hizo una pausa por un segundo. Te diré lo que me dijo Blake. No nos corresponde a nosotros saberlo. No pertenecemos aquí. Y cada segundo que permanecemos el universo se deteriora. Necesitamos corregir esto. Es gracioso. Estos tipos realmente pensaron que buscaban algo bueno. Fe ciega. Dije. Ustedes son patéticos. Jackson arrugó la nariz ante esto. Su expresión se convirtió en una de pura rabia. Es suficiente. Hizo un gesto a los 2 hombres que estaban a su lado. Empezaron a arrastrarme fuera de la habitación. Cuando nos fuimos, pude escuchar a Caín gritando que no podía rendirme. Intenté apartar la escopeta, pero no sirvió de nada. No había nada que pudiera hacer. Me tiraron a otra habitación. Esta vez, era más grande. Supongo que el resto del culto también estaba allí, porque unas 15 personas estaban de pie, alineadas en el perímetro de la habitación.
todos con esas bolsas en la cabeza. También había una computadora instalada en el medio, los cables corrían por todas partes. Me obligaron a sentarme en una silla frente a él, y me ataron las piernas. Adelante. La voz de Jackson resonó detrás de mí. Todo el mundo está esperando. Me negué al principio. Realmente lo hice. Pero supongo que eso es lo que esperaban. Primero vino el submarino. No sé si lo has experimentado, pero definitivamente no fue agradable. Pero, tampoco fue suficiente. Lo que vino después fue, que uno de los hombres sacó una navaja de mariposa, y me hizo una herida en el dedo meñique. Hizo esto en el transcurso de lo que pareció una hora. Luego vino la sal. Era un dolor que trascendía todo lo que había sentido antes. Finalmente terminó cauterizándolo. Tienes 9 más. La voz de Jackson resonó detrás de mí. Puedes terminar con esto en cualquier momento. Puedes morir de la manera que se supone que debes hacerlo. Escucharlo decir esto me dio más motivación para decirle que se fuera al demonio. Pero lo admito, estaba llegando a mi punto de ruptura. La siguiente parte fue insoportable más allá de lo creíble. Comenzaron a raspar la piel de mi hombro. No habría sido tan malo si no fuera por el agua hirviendo que le echaron después. Muy bien, finalmente dije. Se detuvieron y comenzaron a aplicar un poco de crema en la quemadura. Escuché a Jackson exhalar lo que sonó como un suspiro de alivio. Chico inteligente. Todo esto fue una artimaña. Solo necesitaba un descanso por un segundo. Mi plan era llegar al indicador, y luego voltear la mesa. Si me iban a torturar hasta la muerte, haría lo que sea necesario. El espíritu humano es difícil de romper. 1000 millones de pensamientos pasaron por mi cabeza, mientras volvía a pasar por todo el proceso. Recuerdos de familiares y amigos. Resolví y descifré esos acertijos, hasta que esa pregunta volvió a surgir. ¿Quid quaeris? Estaba a punto de jugar mi última carta, cuando noté algo. Algo pequeño, en la esquina de la pantalla. Era difícil de leer, así que tuve que entrecerrar los ojos. Era texto. Solo 2 palabras. Estaba en inglés. No te preocupes. Solo lo miré por un segundo. ¿Qué demonios se suponía que significaba? Fue entonces cuando me di cuenta. Recordé lo que Ben le había dicho a Caín. Solo Blake estaba sentado frente a esa computadora en el sótano. Él era el único que miraba. Todos los que vieron esto se volvieron locos y se suicidaron. De alguna manera, la IA también lo sabía. Sonreí. Sentí que alguien me tocaba la espalda. No me digas que has cambiado de opinión. Podemos volver a cambiarla. La voz de Jackson resonó. No te preocupes, le respondí. Respondí a la pregunta puntual. Lo que también me busca. La lista familiar de enlaces pronto apareció frente a mí. Empecé a desplazarme hacia abajo, haciendo clic en varios enlaces hasta que apareció una pregunta familiar en la esquina. Hice clic en sí. Allí estaban. Los 4 enlaces. Me recliné en la silla. Bueno, ahí está. El primer enlace es el que estás buscando. Observé cómo todos se reunían a mi alrededor. ¿Esta es la primera vez que lo vas a ver?, pregunté. Pude ver a Jackson asintiendo por el rabillo del ojo. Blake cometió un error. Pensó que no estábamos listos. Siempre estamos listos. Me desataron de la silla. Jackson puso su mano sobre mi hombro en agradecimiento. No sabes esto, pero acabas de hacer algo bueno. ¿Ben sigue vivo? Jackson asintió. ¿Dónde está? ¿Por qué importa en este momento? Solo quiero decirle que esté listo. Le debo eso, al menos. Jackson suspiró. Sacó un papel con una dirección y un código postal garabateados y me lo entregó. Buena suerte con eso. Hizo un gesto a un par de miembros armados. Síguelo, en caso de que mintiera de nuevo. Apenas podía contener mi sonrisa mientras me acompañaban. Cerraron la puerta detrás de ellos, y me apuntaron con sus escopetas. Solo había una cosa que podía hacer en este punto. Solo esperé, escuchando atentamente. Hubo algunas voces antes del silencio. Empecé a contar. 1, 2, 3, 4, y luego vinieron los gritos. A pesar de que lo estaba esperando, todavía me estremecí. Caín tenía razón. Esos sonidos no deberían haber salido de un ser humano. Los 2 tipos que me vigilaban se voltearon. Uno de ellos corrió adentro, y el otro tropezó con sus pies. Estaba mirando de un lado a otro entre la habitación y yo, así que lo desarmé y le disparé en la rótula. Supongo que se golpeó la cabeza con fuerza contra el suelo porque se quedó inconsciente. Fue entonces cuando la cacofonía de disparos comenzó a sonar desde el interior de la habitación. Duró unos 10 segundos y fue seguido por el silencio. Con una escopeta en la mano, entré. Los cuerpos yacían, esparcidos al azar por la habitación. Pedazos de los sacos que llevaban ahora estaban pegados a las paredes manchadas de sangre. La pantalla estaba boca abajo en el suelo, y había fragmentos por todas partes. Solo quedaba una figura retorciéndose, Jackson. Supongo que realmente se dedicó a esto. Estaba murmurando algo incomprensible mientras serpenteaba hacia una pistola perdida. Pensé en terminar el trabajo para él, pero eso solo lo sacaría de su miseria. En cambio, di la vuelta a la habitación y saqué los cargadores y cartuchos de todas las armas.
Me dio una última mirada antes de irme. Su piel era más pálida que la nieve, brazos y piernas temblando. Parecía como si estuviera suplicando por algo. Simplemente apagué la luz y cerré la puerta detrás de mí. Esto es lo que él quería, ¿verdad? Bajé a la habitación donde todavía estaba Caín. Había recogido las llaves de uno de los cuerpos. En este punto, la crema en mi hombro y la adrenalina se estaban acabando. Una ola de dolor me golpeó de inmediato. Tropecé un poco antes de llegar a la puerta y abrirla. Caín saltó cuando entré. Parecía aliviado al principio, y luego horrorizado. Lo hiciste. Las palabras salieron de su boca. Solo negué con la cabeza. Exhaló con consuelo. Quería echar un vistazo rápido dentro de la habitación antes de que nos fuéramos, solo para asegurarse. Jackson todavía estaba allí, retorciéndose violentamente en la esquina, de espaldas a nosotros. Esa fue la última vez que lo vi. Esto será una sorpresa agradable para alguien, dijo Caín antes de cerrar la puerta. Salimos de allí después de eso. Resulta que estábamos en el sótano de una fábrica abandonada fuera de los límites de la ciudad. Regresamos al departamento de Caín, donde decidió comprarme un boleto de avión de regreso. Lo menos que podía hacer, afirmó. Entonces, ¿a dónde? ¿Dijiste que eras de Estados Unidos? Miré la dirección en mi mano. No, primero tengo que ir a Las Vegas. Caín se rió. ¿Vas a tomar para olvidar toda esta experiencia? Empezó a reservar el billete. ¿Quieres verlo? Pregunté mientras terminaba de comprar el boleto de avión. Levantó la ceja. ¿Ver a quién? A Ben. Hizo una pausa, mirando al suelo por un segundo antes de responder. No precisamente. Él volteó a mirarme. Pero dile que le deseo lo mejor. Dile que tenga cuidado. Lo dijo en un tono tan sombrío. Me di cuenta de que solo quería terminar con todo esto, para nunca volver a pensar en ello. Ver a Ben no ayudaría en eso. Me dio algo de dinero para el taxi antes de que nos despidiéramos. Tuve que preguntarle una última cosa antes de irme. ¿Crees que es el final de ellos? Lo pensó por un segundo antes de responder. Tiene que ser. Empecé a dirigirme al aeropuerto. Debo decir que se siente raro caminar sin un dedo del pie. Me acostumbraré, supongo. Una vez en Las Vegas, tomé otro taxi hasta la dirección. Era una casa en ruinas en medio de un vecindario. Me apresuré y comencé a buscar. Debo haber mirado por todo el lugar antes de escuchar un suave gimoteo desde el sótano. Corrí allí y comencé a gritar el nombre de Ben. El sonido se hizo más fuerte. Venía de una habitación en la parte de atrás. Probé la manija. Bloqueada. Eventualmente derribé la puerta. El polvo me golpeó en la cara cuando entré. Ben yacía allí, sobre un colchón sucio en medio de la habitación. Tenía moretones por toda la cara y parecía que no había comido en días. Había paquetes de fideos instantáneos esparcidos por todo el suelo. Se dio la vuelta para mirarme y sonrió. Sabía que podías hacerlo, dijo. Miré alrededor del cuarto. Había un pequeño televisor, destrozado contra el suelo. Sí, querían que lo viera en las noticias. Él sonrió de nuevo. Lo levanté y lo saqué de allí. ¿Estás bien?, dijo mientras se tranquilizaba. Una vez que estuvimos afuera, respiró hondo. Dios, ni siquiera quiero pensar en lo que atrapé en esa habitación polvorienta. Me reí. Esto finalmente había terminado, pensé. Terminamos jugando a las máquinas tragamonedas, yendo a un buffet de mariscos, y luego a un bar de karaoke. Fue el mejor momento que he tenido en mucho tiempo. Me estaba preparando para irme a la mañana siguiente. Ben dijo que tenía trabajo para ponerse al día. A decir verdad, yo también. Quiero decir, no es como si mi trabajo me estuviera esperando cuando volviera. Nunca me dijiste para quién trabajas, o a qué te dedicas. Le dije mientras nos preparábamos para salir del hotel. Él se rió. Sí, eso fue a propósito. Vamos, después de todo esto y todavía lo mantienes en secreto. Le di un codazo casual. Después de todo esto, y todavía quieres saber más. Me empujó hacia atrás. Era mi turno de reírme. El viaje en taxi fue tranquilo. Así fue el camino a la terminal. Yo regresaba a casa, y él iba a Corea del Sur. Finalmente habló unos 2 minutos antes de su llamada de abordaje. Me gustaría pensar que hago todo lo posible para tratar de proteger al mundo de las cosas extrañas que habitan dentro de él. Para tratar de asegurar las cosas que la humanidad nunca deberían ver. Para ponerlos en contención para siempre. Me dio una palmada en la espalda antes de levantarse para irse. Mantente en contacto. Ya sabes cómo encontrarme. Y así como así se fue. Esperé unos 30 minutos más antes de que mi vuelo estuviera listo para partir. Dormí como un bebé todo el tiempo que estuve en el aire. Cuando llegué a mi casa, había cinta policial rodeándola. Llamé a la puerta de mi vecina para preguntarle qué había pasado. Quiero decir, ya lo sabía, pero tuve que fingir. Pareció sorprendida cuando me vio. Aparentemente vio a 2 hombres entrar a mi casa, y llamó a la policía esa noche que fui al restaurante. Todos te han estado buscando. ¿A dónde fuiste? De viaje, respondí. Los atraparon. No. Ella respondió. Pero encontraron estas extrañas tarjetas por toda tu casa.
Decía algo como F, T, L, o, G, en la parte de atrás o algo así. Me reí para mis adentros y le di las gracias. Después de explicar la situación a la policía y dar una declaración, finalmente volví al punto de partida, la normalidad. Encontré un nuevo trabajo poco después y volví a la rutina. Se acabó. Pero, aunque trato de no pensar más en ello, parece una tarea abrumadora. A veces me acuesto en la cama, simplemente mirando el techo, y tratando de imaginar lo que vi en mi cabeza. Todavía tenía demasiadas preguntas. ¿Había otros 3 enlaces? ¿Qué era lo que había? Traté de decirme a mí mismo que no me importaba, pero era una mentira. Pienso en lo que me dijo Caín a diario. Blake y tú son la excepción. Quizás signifique algo. Siento que ese sitio me llama constantemente. Sé que suena extraño, pero puedo sentirlo. Esos enlaces están esperando a ser vistos por alguien, por mí. La IA todavía intenta comunicarse también. He estado recibiendo pequeños mensajes en la esquina de mi pantalla, incluso cuando navego por la web superficial. ¿Estás satisfecho? Es lo que dicen. Buena pregunta, ¿lo estaba?